En el episodio anterior de Valle Salvaje, las tensiones en la casa pequeña habían alcanzado un punto insoportable. Rafael, movido por su sed de justicia, había vuelto a acorralar a Ana exigiéndole que reconociera su complicidad con Úrsula en la muerte de Julio. El joven terrateniente, incapaz de soportar más silencios, había llegado a presionar a la criada hasta el límite, recordándole cada detalle de aquella fatídica tarde. Entretanto, la duquesa Mercedes seguía moviendo hilos en la sombra, y la desconfianza entre José Luis y Victoria se volvía cada vez más evidente, como una grieta imposible de sellar. El clima en el valle era de sospecha, miedo y rencor. Parecía que cada rincón guardaba secretos dispuestos a estallar en cualquier momento. Y fue precisamente en ese escenario cargado de sospechas cuando la llegada de un nuevo personaje lo sacudió todo como un terremoto inesperado. El eco de sus pasos sobre el empedrado, al atravesar el portón de la casa pequeña acompañado de Mercedes, marcó el inicio de una nueva etapa. Su nombre, Tomás Requena. Su rostro, el del joven actor Mateo Medina. Nadie lo esperaba, y sin embargo él entró como si conociera de memoria cada rincón del lugar. Su sola presencia obligó a los presentes a detenerse, a observar, a preguntarse de dónde había salido aquel hombre y, sobre todo, qué quería de Luisa. Desde el primer instante, Alejo percibió algo extraño. No era únicamente la seguridad con que Tomás se presentó ni el modo en que Mercedes lo introdujo como un viejo amigo de Luisa. Era su mirada, directa y sin titubeos, que parecía desnudar de inmediato la historia de cada persona allí reunida. Cuando sus ojos se posaron en Alejo, lo reconoció sin dudar, el hermano menor de los Gálvez de Aguirre. Una afirmación que dejó al joven sin palabras, porque aquel desconocido había sido capaz de situarlo en la genealogía de una familia poderosa sin necesidad de presentaciones. Era evidente que Tomás no era un extraño cualquiera. Lo que más sorprendió fue la reacción inicial de Alejo. Incredulidad mezclada con una chispa de desconfianza. Mercedes, con su habitual porte altivo, insistía en normalizar la situación, casi como si deseara restarle importancia a aquella entrada teatral. Pero el muchacho no podía apartar de su mente una pregunta. ¿Por qué Luisa nunca le había hablado de Tomás? En los largos ratos que había compartido con la cocinera de la casa pequeña, nunca surgió un nombre así, nunca una referencia a un compañero de juventud, a un amigo de otro tiempo. La ausencia de cualquier mención lo convertía todo en un enigma aún más profundo. Más desconcertante todavía fue escuchar de labios de Tomás una frase aparentemente inocente, pero cargada de resonancias ocultas. Trabajamos juntos una temporada. Así, con la naturalidad de quien deja escapar un recuerdo, Tomás plantó la semilla de la duda. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias había compartido Luisa parte de su vida con él? Y lo más desconcertante, ¿por qué nunca lo había contado? En lugar de quedarse a responder esas preguntas, Tomás decidió marcharse abruptamente, sin esperar a ver a la propia Luisa, lo que aumentó aún más la sensación de misterio. La actitud del recién llegado generó un torbellino de emociones en Alejo. Por un lado, la curiosidad lo devoraba. Por otro, el instinto le gritaba que detrás de aquella sonrisa tranquila se escondía una historia peligrosa. Al mismo tiempo, en los pasillos de la casa pequeña el rumor empezó a crecer. Cada criado, cada trabajador, comentaba la aparición del desconocido que parecía saberlo todo sobre la cocinera más reservada de la casa. ¿Cómo era posible que supiera de su situación sentimental, de su trabajo y hasta del hijo que criaba allí? El momento más esperado llegó cuando, finalmente, Tomás y Luisa se reencontraron. La escena tuvo la intensidad de un duelo silencioso. Luisa lo reconoció al instante. Sus ojos, su porte, sus gestos le devolvieron de golpe a un pasado que había mantenido bien guardado. Pero en lugar de sonreír, en lugar de correr a abrazarlo, su rostro se cubrió de una sombra de preocupación. Sus labios temblaron, sus manos se crisparon, y lo que debía ser un reencuentro emotivo se transformó en un choque de miradas donde lo no dicho pesaba mucho más que cualquier palabra. Esa reacción no pasó desapercibida para Alejo, que presenció la escena con una mezcla de desconcierto y desconfianza. ¿Qué significaba aquel silencio? ¿Qué clase de vínculo unía a Luisa y a ese hombre? Y sobre todo, ¿por qué ella no parecía feliz de volver a verlo, sino más bien atemorizada? Mientras tanto, Mercedes observaba todo con gesto calculador. La duquesa sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar, y su complicidad con Tomás era evidente. Presentarlo como amigo de Luisa era, probablemente,
una maniobra para introducirlo en la vida del Valle sin levantar demasiadas sospechas. Pero en realidad, con esa jugada había conseguido lo contrario. Encender las alarmas de todos, especialmente las de Alejo, que desde ese día empezó a mirar a Tomás como a un enemigo potencial. Luisa, atrapada entre su presente y aquel pasado que regresaba de improviso, sintió que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Había construido una vida en la casa pequeña, un refugio tras tantas pérdidas, y ahora todo se tambaleaba por la aparición de un hombre que parecía conocerla demasiado bien. Su expresión al reencontrarlo lo dijo todo: sorpresa, miedo, y la certeza de que su vuelta no era una simple visita de cortesía. La llegada de Tomás, pues, no solo alteró la calma de la casa pequeña, sino que abrió un nuevo frente de tensiones en Valle Salvaje. Porque allí, cada secreto del pasado tiene la fuerza de dinamitar las alianzas presentes. Y Luisa, con sus silencios, acababa de convertirse en el centro de todas las miradas. El eco de la presencia de Tomás no tardó en recorrer cada rincón de la casa pequeña como un murmullo que nadie podía detener. No había pasado ni un día desde su irrupción y ya las cocinas, los pasillos y hasta los establos resonaban con comentarios a media voz. Manuela, siempre atenta a cualquier movimiento sospechoso, fue de las primeras en intuir que aquel hombre escondía más de lo que mostraba. Con susurros, lo describía como alguien que había llegado no solo a remover recuerdos, sino a provocar un terremoto en la vida de Luisa. Mientras los criados compartían sus impresiones, Alejo se consumía por dentro. El joven de los Gálvez, acostumbrado a llevar la voz firme frente a cualquier amenaza, se descubría vulnerable ante la sensación de no saber quién era realmente ese hombre. Su primera reacción fue buscar respuestas en Mercedes. En un intento de obtener la verdad, la confrontó con voz contenida, exigiendo saber por qué había traído a un desconocido hasta su casa. Pero la duquesa, fiel a su estilo, lo desarmó con evasivas y sonrisas enigmáticas. Solo quise hacer un gesto por Luisa, recordarle que el pasado no siempre debe ser una carga, respondió, dejando a Alejo con más preguntas que antes. La incomodidad crecía también en Luisa, que se veía obligada a fingir normalidad mientras su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba las palabras de Tomás. Trabajamos juntos una temporada. Esa frase resonaba en su cabeza como un martillazo constante, trayéndole imágenes del pasado que creía enterradas. Sabía que no podía ocultar para siempre lo que compartió con él, pero también era consciente de que revelar demasiado podría poner en peligro no solo su posición en la casa pequeña, sino también la paz de quienes habían confiado en ella. La tensión estalló finalmente cuando Luisa y Tomás volvieron a encontrarse a solas. Fue en el patio trasero, al atardecer, cuando ella salió a buscar aire, intentando calmar la ansiedad que la devoraba. Allí estaba él, como si la esperara. El reencuentro, breve pero intenso, destiló toda la incomodidad acumulada. Luisa, con voz quebrada, apenas alcanzó a pronunciar su nombre. Tomás, en cambio, mostró una serenidad inquietante. La observó largamente, como si midiera el paso del tiempo en sus facciones, en las arrugas ganadas, en las manos endurecidas por el trabajo. «Has cambiado, Luisa», dijo finalmente, con un tono que mezclaba ternura y reproche. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener ese peso. En sus ojos se asomaba la culpa de alguien que había preferido el silencio antes que enfrentar la verdad. Porque lo cierto es que, aunque no se había revelado del todo, Luisa sabía perfectamente quién era Tomás y qué significaba su regreso. Lo conocía demasiado bien como para engañarse pensando que su visita era inocente. Alejo, que por casualidad pasaba cerca, alcanzó a escuchar parte de aquella conversación. Aunque no comprendió del todo el trasfondo, sí percibió la intensidad en las palabras de Tomás y la reacción nerviosa de Luisa. La sospecha se clavó en su mente como una espina. Su instinto le decía que aquel hombre no solo había compartido trabajo con la cocinera, sino también un vínculo mucho más profundo. Y la idea de que Luisa le hubiera ocultado algo tan relevante lo llenaba de una mezcla de celos, desconfianza y dolor. En paralelo, Mercedes se encargaba de extender su influencia. Lejos de mostrarse preocupada, parecía complacida con el efecto que Tomás causaba. Para ella, remover el pasado de los criados no era un asunto menor. Era una manera de desestabilizar la frágil calma del valle y, de paso, tener bajo su control a quienes preferían mantener la cabeza baja. La duquesa intuía que en la historia compartida por Luisa y Tomás había un secreto capaz de convertirse en arma, y no pensaba desaprovecharlo. La incomodidad alcanzó un nuevo nivel durante la cena de aquella noche.
Todos estaban presentes en la mesa principal. Alejo, con el ceño fruncido, Mercedes, más sonriente de lo habitual, y Luisa, tratando de disimular su turbación mientras servía los platos. Entonces, cuando reinaba un silencio tenso, Tomás decidió hablar. Con voz calma, como si comentara un recuerdo inofensivo, lanzó una frase que dejó helados a todos. A veces el pasado regresa para recordarnos quiénes somos de verdad. La mirada que dirigió a Luisa al pronunciar esas palabras no dejó lugar a dudas. Aquello iba dirigido a ella. El efecto fue inmediato. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Alejo apretó los puños bajo la mesa y Luisa sintió que las piernas le flaqueaban. Aquella simple sentencia fue como abrir una puerta cerrada durante años. Nadie entendió con precisión el alcance, pero todos sintieron que algo oscuro y poderoso latía detrás de esas palabras. Desde esa noche, el ambiente en la casa pequeña cambió por completo. Los criados evitaban cruzarse con Tomás, incapaces de ocultar su desconfianza. Alejo comenzó a vigilarlo de cerca, incapaz de apartar de su mente la idea de que había venido a desestabilizar la vida de Luisa. Y la propia Luisa, atrapada en un torbellino de recuerdos y emociones, comprendió que ya no podía huir. El regreso de Tomás no era un accidente. Era la señal de que los secretos que había guardado con tanto celo estaban a punto de salir a la luz. Los ecos de lo sucedido en la cena no tardaron en propagarse más allá de la casa pequeña. En Valle Salvaje, las palabras nunca permanecen encerradas entre cuatro paredes. Los rumores son como el viento que baja de las montañas y se cuela por cada rendija, llevando consigo pedazos de verdad y mucha imaginación. Lo dicho por Tomás esa noche. El pasado regresa para recordarnos quiénes somos de verdad, se convirtió en el nuevo enigma que todos deseaban descifrar. Adriana, siempre sensible a cualquier movimiento que pudiera afectar a sus aliados, fue una de las primeras en notar el cambio de Luisa. La muchacha, que hasta entonces había mostrado entereza frente a los desplantes de Irene y la severidad de Isabel, ahora se veía distraída, con los ojos perdidos en un horizonte de recuerdos que no compartía con nadie. Para Adriana, que había aprendido a leer los silencios como si fueran confesiones, resultaba evidente que algo muy profundo la atormentaba. Se acercó a ella en las cocinas, intentando arrancarle una palabra de sinceridad, pero Luisa, con voz quebrada, se limitó a decir: «Hay visitas que traen más sombras que luz». Una frase que dejó a la joven heredera con la certeza de que aquel hombre, Tomás, era mucho más que un simple conocido. Rafael, por su parte, recibió la noticia de la llegada del forastero con un recelo inmediato. No necesitaba conocerlo en persona para intuir que representaba una amenaza. Para un hombre como él, que había visto cómo la intriga se colaba en su familia a través de Úrsula y de la propia Irene, un extraño que se presentaba con tanto conocimiento de los Gálvez de Aguirre era, por definición, un enemigo en potencia. Su desconfianza se agravó al ver la inquietud de Alejo, quien no era precisamente fácil de impresionar. Si su hermano menor se sentía incómodo, era porque la amenaza era real. La reacción más visceral, sin embargo, vino de José Luis Sanz. El veterano mayordomo, habituado a custodiar secretos desde hacía décadas, percibió en Tomás la figura de un intruso capaz de desestabilizar el delicado equilibrio de la casa pequeña. Su instinto lo llevó a investigar discretamente, observando cada movimiento del recién llegado. Para José Luis, cualquier sombra proyectada sobre Luisa era motivo de alarma. Sabía que la cocinera guardaba sus propios misterios, pero siempre había confiado en su lealtad hacia la casa y hacia Adriana. Ver cómo un extraño lograba perturbarla en cuestión de horas le encendió todas las alarmas. Lo curioso fue que Teresa, su esposa, tuvo una reacción distinta. Más perspicaz que desconfiada, interpretó la llegada de Tomás como un recordatorio de que nadie en el valle podía escapar del pasado. «Quizás lo que guarda Luisa no es peligro, sino dolor», susurró a José Luis en la intimidad de su alcoba. Pero él no compartía esa visión. En esta casa, cada dolor mal enterrado termina convertido en pólvora. Y ese hombre ha venido con la mecha encendida. Mientras tanto, en la otra ala de la hacienda, Isabel Aguirre no tardó en enterarse de la nueva presencia. Aunque no conocía a Tomás, el simple hecho de que Mercedes lo hubiese traído bajo su protección bastaba para que lo mirara con recelo. Isabel comprendía como nadie el arte de utilizar a los peones en el tablero de poder, y sospechaba que Tomás no era más que una pieza en un plan mayor de la duquesa. Lo comentó con Leopoldo, quien, aunque más preocupado por mantener el prestigio de su linaje, coincidió en que había que vigilar de cerca a aquel supuesto amigo de la criada.
Lo más desconcertante era el comportamiento del propio Tomás. No buscaba integrarse ni ganarse simpatías, sino que parecía moverse con la seguridad de quien ya conocía cada detalle de la vida en el valle. Saludaba a los jornaleros por su nombre, hacía comentarios certeros sobre las cosechas y recordaba rincones de la comarca que solo los nacidos allí podían describir. Ese conocimiento íntimo, unido a su aparente interés en Luisa, alimentaba la sensación de que había regresado con un propósito calculado. La situación alcanzó un punto crítico cuando Luisa, incapaz de soportar más la presión, buscó refugio en la capilla. Padre Anselmo la encontró arrodillada, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos por las lágrimas. El sacerdote, acostumbrado a escuchar confesiones que desgarraban el alma, comprendió que estaba frente a una verdad de peso. Luisa, sin embargo, no pronunció nombres ni fechas, solo imploró: ¿qué sucede cuando lo que dejaste atrás regresa a buscarte? Anselmo, consciente de los peligros que traían los secretos en Valle Salvaje, se limitó a recordarle que el silencio también puede ser una condena. Ese mismo día, Alejo tomó una decisión drástica: enfrentarse directamente a Tomás. Lo interceptó en el patio central y, sin rodeos, lo increpó por su misteriosa cercanía con Luisa. Si dices ser su amigo, ¿por qué ella no habla de ti? ¿Qué escondes en realidad? Tomás, lejos de alterarse, lo miró con calma y le respondió con una sonrisa inquietante: a veces la memoria elige olvidar lo que no puede soportar. Pregunta a Luisa, no a mí. Aquella respuesta, enigmática y calculada, solo aumentó la desconfianza de Alejo, que juró no quitarle los ojos de encima. De este modo, la llegada de Tomás dejó de ser un asunto personal entre él y Luisa para convertirse en una amenaza colectiva. Cada personaje comenzó a proyectar en él sus propios temores. Para Adriana, era la llave de un secreto que podía poner en peligro a su aliada más fiel. Para Rafael, un intruso con la capacidad de desestabilizar la autoridad de su familia. Para José Luis, una chispa peligrosa en un polvorín ya encendido. Y para Mercedes, un instrumento perfecto para avanzar en sus planes ocultos. Lo único indiscutible era que, desde su llegada, Valle Salvaje ya no era el mismo. El equilibrio de la casa pequeña se había roto, y el rostro preocupado de Luisa era la señal más clara de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Las horas siguientes a la confrontación entre Alejo y Tomás se convirtieron en un hervidero de comentarios y sospechas. Lo que hasta entonces había sido un enigma envuelto en frases ambiguas comenzó a tomar la forma de una amenaza palpable. Nadie en la casa pequeña conseguía dormir tranquilo. Los silencios de Luisa pesaban como una condena, y las sonrisas enigmáticas de Tomás parecían confirmar que había regresado con un propósito claro. Fue Mercedes quien movió la siguiente pieza en el tablero. La duquesa, fiel a su estilo calculador, organizó un encuentro más formal en el salón principal, invitando a Tomás a sentarse frente a Alejo y a José Luis. Con una calma casi insultante, se dedicó a remarcar la importancia de dar la bienvenida a los viejos amigos que vuelven al valle. El gesto, lejos de apaciguar los ánimos, encendió aún más la ira de Alejo, que veía en cada palabra de Mercedes un intento de manipulación. José Luis, en cambio, prefirió callar y observar. El mayordomo sabía que las palabras más peligrosas son las que no se pronuncian, y Tomás estaba construyendo un muro de silencios que tarde o temprano se derrumbaría. El verdadero giro llegó cuando Manuela, la joven criada, sorprendió a Tomás deambulando por la despensa a altas horas de la noche. No parecía buscar comida ni bebida, sino más bien recuerdos. Tocaba los objetos, acariciaba las paredes, como quien intenta recuperar un pasado perdido. Cuando Manuela le preguntó qué hacía allí, él la miró con una intensidad que la dejó helada. A veces, los lugares guardan más secretos que las personas. La muchacha corrió a contárselo a Luisa, que al escuchar esas palabras palideció. El pasado estaba golpeando a su puerta con demasiada fuerza. Al día siguiente, la tensión alcanzó un punto de no retorno. Luisa, incapaz de soportar más la presión, se refugió en las cocinas, donde Adriana la encontró con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. La joven, que siempre había considerado a la cocinera como un pilar de confianza, no pudo contener su preocupación. Si ese hombre trae consigo un peligro, debemos saberlo, le dijo con voz firme. Pero Luisa, en lugar de dar explicaciones, se limitó a responder con lágrimas contenidas. Algunos fantasmas no pueden nombrarse sin que todo se derrumbe. Esa confesión velada dejó a Adriana aún más inquieta. Entendió que lo que Tomás traía no era solo un recuerdo, sino un secreto con la fuerza de dinamitar todo el valle. Rafael, por su parte,
no tardó en reaccionar. Decidido a proteger lo que consideraba suyo, envió a Samuel a seguir los pasos de Tomás en la aldea. El resultado fue perturbador. Varios vecinos recordaban haber visto a Tomás en el pasado, mucho antes de que partiera. Lo conocían como un joven trabajador, vinculado a oficios humildes, pero siempre con un aire de ambición. Ese detalle, aparentemente inofensivo, se convirtió en un dato inquietante para Rafael. Alguien que regresaba al valle con tanta información sobre los demás y con una relación ambigua con Luisa no podía ser ignorado. En la misa del domingo, la presencia de Tomás no pasó desapercibida. Padre Anselmo lo observó con la cautela de quien reconoce en los gestos ajenos una vida marcada por culpas. Cuando el sacerdote levantó la vista durante el sermón, descubrió que Tomás no escuchaba las palabras, sino que miraba fijamente a Luisa, que intentaba esquivar su mirada. Aquella escena se convirtió en la comidilla de los fieles al salir de la capilla. En un pueblo pequeño, donde cada gesto se convierte en noticia, la tensión entre ellos ya no era un secreto. La revelación más desconcertante, sin embargo, llegó de manera indirecta. Juan Sanz, hijo de José Luis y Teresa, se cruzó con Tomás en la taberna del pueblo. Tras un par de copas, el recién llegado dejó escapar una frase que resonó como un trueno. Algunos vínculos de sangre no necesitan apellidos para ser reconocidos. Juan, atónito, corrió a contarlo a su padre, que comprendió de inmediato la gravedad de esas palabras. Lo que Tomás insinuaba no era una simple amistad con Luisa, sino un lazo más profundo, quizás ligado a la familia, al pasado, a secretos enterrados. Luisa, cada vez más arrinconada, sintió que ya no podía huir. La mirada de Alejo, cargada de preguntas, la insistencia de Adriana, preocupada por la lealtad de su gente, la desconfianza de Rafael, siempre alerta ante las intrigas, y ahora las insinuaciones de Tomás en público. Todo la empujaba hacia una confesión inevitable. Pero lo que más la atormentaba era la certeza de que su verdad no solo la comprometía a ella, sino también a otros que llevaban años intentando borrar capítulos de su vida. Mercedes, mientras tanto, observaba cómo el caos se expandía. Para la duquesa, cada lágrima de Luisa y cada gesto airado de Alejo eran pruebas de que su estrategia funcionaba. Con la llegada de Tomás, había logrado abrir una grieta en la unidad de la casa pequeña. Y sabía que, si jugaba bien sus cartas, esa grieta podía convertirse en un abismo. El valle entero empezaba a sentir las consecuencias. Los jornaleros murmuraban, los criados se inquietaban, los rezos en la capilla se volvían más intensos. Todos intuían que el secreto que unía a Luisa y Tomás estaba a punto de revelarse, y que su verdad tendría la fuerza de cambiar para siempre el destino de Valle Salvaje. La tensión acumulada explotó finalmente una tarde gris, cuando las nubes cubrían el cielo del valle y el aire parecía cargado de presagios. Era como si la naturaleza misma se dispusiera a ser testigo de lo que estaba por suceder. Luisa, incapaz de seguir escondiéndose, decidió enfrentarse a Tomás en el lugar más íntimo para ella. La cocina de la casa pequeña, donde había construido su refugio durante años. Allí, entre ollas y aromas familiares, el silencio se volvió insoportable. Tomás apareció en el umbral con la serenidad de quien sabe que el momento de la verdad ha llegado. Luisa, con los ojos enrojecidos, le preguntó sin rodeos qué buscaba realmente en su regreso. Y él, lejos de negarlo, dejó caer palabras que golpearon como martillos. No he vuelto por cortesía, Luisa. He vuelto porque nuestro pasado sigue vivo, aunque hayas intentado enterrarlo. Esa confesión no fue un grito, sino una sentencia cargada de certeza. Luisa se tambaleó, consciente de que ya no podía mantener el secreto. Su respiración entrecortada revelaba el miedo a que otros escucharan, a que la verdad se filtrara entre las paredes. Y fue precisamente entonces cuando Alejo irrumpió en la cocina, testigo involuntario de la escena. La expresión de asombro en su rostro confirmó que no hacía falta escuchar más para comprender que algo profundo los unía. El impacto en Alejo fue devastador. El joven, que había depositado su confianza en Luisa, se sintió traicionado por su silencio. Su mente se llenó de preguntas, de dudas, de celos que lo quemaban por dentro. Y Luisa, viendo su dolor, comprendió que no había marcha atrás. Tendría que confesar, aunque ello significara dinamitar los lazos construidos en la casa pequeña. El rumor de aquel encuentro se expandió como pólvora. Mercedes, que siempre encontraba la manera de estar en el lugar correcto en el momento preciso, se enteró rápidamente y aprovechó la ocasión para sembrar discordia. A cada oído susurraba interpretaciones distintas.
A unos les insinuaba que Tomás era un antiguo amante de Luisa, a otros, que quizás había un vínculo de sangre. Lo cierto es que nadie tenía pruebas, pero el veneno de la duda bastaba para incendiar el valle. José Luis, más prudente que nunca, trató de contener el daño. Se reunió en secreto con Luisa para pedirle explicaciones, pero ella, rota por dentro, apenas pudo pronunciar: si hablo, destruiré todo lo que hemos construido aquí. El mayordomo, que conocía el peso de los silencios, entendió que estaba ante un secreto capaz de romper familias y alianzas. Su mirada fue de compasión, pero también de advertencia. El silencio no protege para siempre, Luisa. A veces hiere más que la verdad. La situación se volvió insostenible cuando Rafael, alertado por Alejo, decidió enfrentar directamente a Tomás en el patio central. Lo acusó de ser un intruso, de haber llegado con la intención de desestabilizar la casa. Tomás, lejos de retroceder, sostuvo su mirada con firmeza y respondió: no soy un extraño en este lugar. El valle también es mío, aunque lo hayáis olvidado. Esa frase, cargada de ambigüedad, dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué significaba? ¿Acaso Tomás tenía un derecho oculto sobre la tierra, sobre la historia, sobre las personas que habitaban allí? Adriana, testigo de la confrontación, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La mujer que siempre había considerado a Luisa como una aliada descubría que incluso en los corazones más leales podían guardarse secretos imposibles de imaginar. Su mirada se cruzó con la de Rafael, y en ese instante ambos comprendieron que la llegada de Tomás no era un episodio pasajero, sino el inicio de una tormenta que los arrastraría a todos. La capilla volvió a ser refugio, esta vez para Luisa. Allí, de rodillas ante Padre Anselmo, derramó lágrimas silenciosas. El sacerdote no necesitó escuchar detalles para comprender que llevaba en el alma un peso insoportable. Hija, recuerda que la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y cuando lo hace, ya no hay cadenas que puedan retenerla, le dijo con voz serena. Luisa, aunque temblorosa, sintió que esas palabras eran la señal de que debía prepararse para revelar lo que había guardado por tanto tiempo. La noticia se esparció por el valle. Luisa y Tomás habían compartido un pasado que aún estaba vivo, y la revelación era inminente. Los jornaleros murmuraban en los campos, los criados cuchicheaban en los pasillos, y hasta en las plegarias de los fieles se sentía la ansiedad de quienes presienten una verdad capaz de cambiarlo todo. Cuando el día llegó a su fin, Luisa se asomó a la ventana de su habitación. Desde allí vio a Tomás, de pie en el patio, esperándola en silencio. Sus miradas se cruzaron, y en ese cruce se concentró todo lo que estaba por venir. Dolor, recuerdos, secretos y la certeza de que nada volvería a ser igual. Valle Salvaje había cambiado para siempre. Con la llegada de Tomás, el pasado dejaba de ser un recuerdo enterrado para convertirse en una amenaza viva, latente, lista para estallar en cualquier momento.